Primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el verso 25 en adelante, para así poder establecer el fundamento a la palabra de hoy. Y voy a estar hablando de la apostasía de Jeroboam. Y para ello leemos Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25 en adelante. Lo leemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice: entonces Jeroboam reedificó el monte de Efraín, o la ciudad de Siquem, debo decir. Entonces Jeroboam reedificó la ciudad de Siquem en la ladera del monte Efraín, y allí se quedó a vivir, aunque luego salió de allí y reconstruyó Penuel. Pero dentro de sí mismo pensaba: el rey no puede regresar a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros los colocó en Betel y el otro en Dan. Esto incitó al pueblo a pecar, porque iba a Dan a adorar el becerro. Además, Jeroboam mandó a construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que era celebrada en Judá, y ofrecía sacrificios en el altar que construyó en Betel, y nombró sacerdotes para que oficiaran en los altares que había mandado a construir. La fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una invención suya, y todo el pueblo participó en ella. Y Jeroboam subió al altar para quemar sacrificio o quemar incienso. Capítulo 13, verso 33 y 34. A pesar de todo esto, Jeroboam no se arrepintió de su maldad, pues volvió a nombrar sacerdotes para los altares que había levantado entre el pueblo, y a cualquiera que quisiera ministrar en esos altares lo consagraba como sacerdote. Este fue el gran pecado de Jeroboam, y por eso su descendencia fue exterminada de la tierra. Damos gracias a Dios por su palabra. En la escritura que acabamos de leer,
menciona a un hombre que Dios levanta para traer, para dominar, sojuzgar, reinar sobre parte de las tribus de Israel. 10 tribus estaban bajo su dominio y bajo su control. Por causa de la actitud de Salomón, por causa del desvío de Salomón y la apostasía de este hombre llamado Salomón, comenzaron a introducirse ciertas cosas entre el pueblo. Y Dios trajo un profeta, y la palabra profética para Salomón era que su reino sería dividido, pero que no sería dividido en su tiempo, y que Dios iba a tratar y a permanecer una de las tribus en Jerusalén por amor a su siervo David. De manera que el Señor promete de que la división no se produciría en el tiempo de Salomón, pero él era uno de los responsables de ello. A la tarde voy a estar hablando de la apostasía de Salomón. Se produce la división y Dios llama a este hombre Jeroboam. Antes de eso le da una palabra profética, y para poder tener un poquito de conocimiento acerca de eso e ir estableciendo algunos fundamentos en cuanto a esta enseñanza, vamos a ir al capítulo 11, verso 35, donde Dios le habla a Jeroboam por causa de la palabra profética que se le había dado a Salomón. Dios trae esta palabra a Jeroboam y le dice que le va a dar las 10 tribus de Israel, y que por amor a David iba a dejar una de las tribus en Jerusalén, y que cerca de allí también estaba otra tribu, la tribu de Benjamín. Dice el verso 25: se lo quitaré a su hijo. Estaba indicando de que no iba a dividir a Israel en tiempos de Salomón, sino que sería en el tiempo del heredero al trono, hijo de Salomón, Roboam. Se lo quitaré a su hijo. Y le dice Dios a este hombre Jeroboam: y tú reinarás sobre 10 tribus. Al hijo de Salomón le dejaré una tribu, para que mi siervo David tenga un descendiente en el trono de Jerusalén, de la ciudad que yo escogí. Oiga bien las palabras que Dios utiliza. 1, Jerusalén. 2, la ciudad que yo escogí. Cuando vamos a la antigüedad nos encontramos que fue el lugar donde Abraham simbólicamente y en su corazón sacrificó a Isaac. Fue el lugar que Dios le había dicho al pueblo de Israel a donde irían a adorar. Estamos hablando de Jerusalén, el centro de adoración mundial en tiempos antiguos. Así que el Señor le está diciendo: voy a dejar allí en Jerusalén la ciudad que yo escogí, para poner en ella mi nombre. ¿Ok? Yo, le dice el Señor a Jeroboam, te he elegido para que reines sobre Israel, 10 tribus, y hagas lo que te parezca bien, dentro de lo que es el principio y la obediencia a la palabra de Dios, por supuesto. Si pones atención a todo lo que yo te ordene y no te desvías de mis caminos, y si haces lo recto delante de mis ojos y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo mi siervo David, yo te acompañaré siempre y estableceré tu dinastía o tu descendencia, como lo hice con David, y te entregaré al pueblo de Israel.
o el pueblo de Israel. Mire lo que Dios está diciendo allí. Dios le está diciendo a Jeroboam: te voy a dar 10 tribus. Tú vas a reinar sobre esas 10 tribus. Pero debes mantenerte fiel como mi siervo David. Y si tú te mantienes fiel como mi siervo David, yo voy a cuidar tu dinastía, tu descendencia, la voy a preservar. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Siéntemela, por favor. Háblenle a los oídos y me la sienta. ¿Qué es lo que Dios se preste atención aquí? No se deje desviar por la palabra. Por ello. ¿Qué es lo que Dios le estaba hablando al hombre de Dios que sería el próximo rey? Le estaba prometiendo que así como había hecho con David de preservar su descendencia en el trono, lo haría con él si se mantendría firme, si no se desviaba ni a izquierda ni a derecha, si se mantenía en sus mandamientos, si se mantenía en sus principios, si se mantenía en cada una de las ordenanzas que el Señor le había dado. Mire lo que Dios le estaba ofreciendo a Jeroboam. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: si tú te mantienes en integridad guardando mis mandamientos, serás como mi siervo David y tu descendencia será como David. La voy a mantener en el trono. Voy a preservar tu descendencia. Esas fueron las promesas de parte de Dios antes que fuera rey sobre las 10 tribus. Sin embargo, la escritura que leímos nos dice y nos expresa que este hombre llamado Jeroboam, después que toma el trono, después que toma el reino, que 10 tribus lo buscan a él para que gobernara sobre ellos, en aquel momento comienza a maquinar ciertas cosas. Comienzan a generarse unos pensamientos en su vida. Comienzan a fluir unos pensamientos en sus corazones y dice dentro de sí, verso 14 del capítulo 12, de sí mismo pensaba: el reino puede regresar a la casa de David. Está hablando de Jerusalén. Está hablando a la tribu de Judá que estaba ahí, al gobierno y al reinado de Roboam. Y piensa para sí: si este pueblo sigue yendo a Jerusalén para adorar, se puede devolver su corazón hacia el rey de Jerusalén y entonces me matarán a mí. Se le olvidó lo que Dios le había dicho. Se le olvidó la palabra que el Señor le había expresado. Comenzó a pensar una serie de cosas que lo hicieron olvidar lo que el Señor le había prometido. La escritura enseña que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Eso nos indica que todo lo que está centrado al nivel de tierra y cielo va a pasar. Pero la palabra de Dios, como es eterna, nunca pasará. Este hombre dejó de mirar lo eterno, lo que Dios le había prometido, para comenzar a mirar y a observar lo que estaba pasando entre el pueblo de Israel, que tenía que ir a Jerusalén para adorar. ¿Por qué? Uno, Jerusalén había sido la ciudad donde Dios había puesto su nombre, donde el Creador, el Eterno, el Señor había puesto su nombre. Dos, cuando Salomón construye el templo, el tabernáculo, la Biblia enseña, el templo llevó este centro de adoración, los saca de los lugares de Efraín y los lleva a Jerusalén y establece allí ese centro de adoración por orden del Creador. Entre ellos se habían establecido 3 fiestas solemnes, a las cuales
el pueblo de Israel debía asistir. Los varones israelitas debían ir al templo para adorar al Creador 3 veces al año. Y esto fue lo que comenzó a complicar el corazón de Jeroboam, lo que comenzó a dar ciertas ideas. Así que Jerusalén había sido establecida como un centro de adoración. Recuerden lo que la samaritana le dijo a Jesús: ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar aquí en Samaria, porque en Samaria se había establecido otro centro de adoración. Y Jerusalén era el primer centro de adoración, o el principal centro de adoración. Era una orden directa de parte del Creador. Deuteronomio capítulo 16, verso 16, nos confirma esta orden. Dice la Escritura: 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor. ¿En dónde? Delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiera o escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas o los tabernáculos. Y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor Dios, el Creador, le haya dado. Allí está diciendo el escritor que el pueblo de Israel, por mandato de Dios, debía ir a este centro de adoración 3 veces al año para adorar, para presentar la ofrenda en aquel lugar. Y esto es lo que comienza a preocuparle a Jeroboam. Jeroboam comienza a pensar y a indagar en su corazón si esta gente sigue yendo a este centro de adoración en Jerusalén, donde el Creador había puesto su nombre, el lugar que Dios había elegido, el lugar que Dios había determinado. Este pueblo puede cambiar su corazón y en el momento que se peguen al rey de Jerusalén, me van a matar a mí. ¿Qué voy a hacer? Busca consejo. Yo no sé de quién salió la idea de estos consejeros, pero dentro de ello y de este consejo, la idea que surge es establecer otro centro de adoración fuera del que Dios había establecido. El hombre determina hacer 2 becerros de oro y colocarlo en diferentes puntos estratégicos, haciendo que el pueblo, en vez de ir a Jerusalén, fueran a estos lugares más cercanos y pudieran adorar, entre comillas, al Creador. Pero cuando vamos a la Biblia, en los versos que leímos, nos dice que el mismo hombre le dice al pueblo de Israel: ustedes han ido demasiadas veces a Jerusalén, están llenos demasiadas veces a esas fiestas. Aquí, presentando los 2 becerros de oro, están sus dioses a quienes ustedes van a adorar. Y establece los 2 centros de adoración. En la antigüedad, los cananeos y en Egipto se vio mucho de que encima o debajo de algunos dioses
colocaban becerros de oro. Becerros de oro. Y lo que los sostenían eran estos animales o estas creaciones, estos ídolos. Sostenían las imágenes que estaban sobre ellos. Pero en este caso vemos que Jeroboam le dice al pueblo de Israel: estos serán sus dioses. Presenta 2 becerros de oro y les dice: estos son los que los sacaron de Egipto. Yo no sé si eso les suena en algo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Y veamos lo que usted conoce, pero vamos a repasarlo. En Éxodo capítulo 32. Verso 1 en adelante. La Biblia nos enseña que Moisés había subido al monte, estaba con el Creador, estaba con el Señor. Estaba ya hablando con el que lo había llamado. Y dice la Escritura que mientras esto sucedía, el pueblo de Israel comenzó a ver como tardanza el que Moisés no habría bajado todavía. Y llaman a Aarón, que dejaron por algunos días al frente del pueblo de Israel. Este pueblo llama a Aarón y le dice: hey, Moisés se ha tardado. No sabemos qué le habrá pasado. No sabemos qué habrá acontecido. Queremos adorar, hacernos unos dioses. Y este sinvergüenza de Aarón, que lo habían dejado a cargo por unos días, le manda a traer los arcillos, le manda a traer todas las prendas de oro para formar una imagen, y esto era un becerro de oro. Dice el verso 1: al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido o acontecido. Y entonces Aarón le dice: aparten zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos, sus hijas llevan en la oreja, y tráigamelo. Y todo el pueblo apartó todas aquellas prendas de oro, las llevaron a Aarón. Este lo recibió y con sus manos y un buril les dio forma hasta hacer en ellos o de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y dice que comenzaron a adorar estos dioses. Comenzaron a adorar estos becerros de oro. Comenzaron a hacer fiestas solemnes. Algunos comentaristas dicen que no solamente comenzaron a danzar o a cantar o a tocar instrumentos, sino que también comenzaron a sajarse el cuerpo, porque algunos dioses en Israel, en Egipto, exigían sangre, y ellos comenzaron a sacarse. Viendo todo esto y sabiendo todo esto, el Señor dice a Moisés: Moisés, tu pueblo que sacaste de Egipto está adorando dioses ajenos. Se han hecho un becerro de oro y lo han comenzado a adorar. Así que ve y desciende hacia el pueblo. Y la Escritura nos enseña que Moisés descendió, comenzó a traer unas palabras, habló de aquellos que se apartaran de allí. Los levitas se apartaron, mandó a matar una gente que estaba en ese centro de adoración pagana, y en aquel momento volvió a subir al monte.
Pero esta práctica acá generó pecado dentro del pueblo de Israel. Generó en el corazón del Creador una ira tan fuerte que el mismo Señor dijo: apártate y yo voy a matar a toda esta gente. Y de ti, Moisés, voy a sacar de nuevo un pueblo. Ya lo había hecho. Sucedió en el tiempo de Noé. La maldad de los hombres se había multiplicado, y como se había multiplicado, Dios determinó traer un diluvio, pero preservó una familia, de donde sacó la nación de Israel y continuó la nación de Israel. ¿Ve? Él podía hacerlo por la vía de Moisés. Eso fue lo que le planteó el Creador a Moisés. Moisés se para y dice: ya va, Señor, no vayas a hacer eso, que van a decir las demás naciones y todas esas cosas. Pero esta acción del pueblo de Israel causó la ira de Dios sobre ellos. Esto fue lo mismo que estableció Jeroboam. No solamente puso uno, sino que estableció dos. Agarró y puso uno en Dan y otro Dios en otro lugar. Dos centros de adoraciones, donde el pueblo de Israel ahora iba a ir a adorar, porque ya no se le permitía ir al centro mundial de adoración en aquel tiempo, que era Jerusalén. Esto que creó la desviación del pueblo de Israel de la verdadera adoración. Se comenzaron a establecer ciertas cosas que comenzaron a dañar. Uno de los becerros de oro se colocó en Betel y otro en Dan. Se establecieron dos altares. Pero no solamente se establecieron dos centros de adoraciones más, sino que también se establecieron un sacerdocio falso. Mire todo lo que lleva a la apostasía de Jeroboam. Y es ahí donde está la apostasía de aquella gente que cree que a través de una imagen puede adorar al Dios verdadero. No es así. Dios le dice: por causa de esto te vendrán algunas consecuencias, y las vamos a ver más adelante. Pero aquí podemos ver que no solamente se establece un centro o dos centros de adoración falsos, fuera del orden y el principio de Dios, fuera del diseño del Creador, por causa del temor a que el pueblo se volteara, sino que también comienza a establecer un sacerdocio fuera del orden de Melquisedec o el orden levítico. Dice la Biblia que él comenzó a consagrar gente para que funcionaran en estos templos como sacerdotes, aunque no pertenecían a la tribu de Leví. El primer error dado aquí es haber creado los becerros de oro, una adoración falsa. El segundo error es haber creado otros centros de adoración en aquel tiempo fuera del centro de adoración que estaba en Jerusalén. No habían otros centros de adoración. El tercer error que comete este hombre es que comienza a consagrar gente para ejercer una área de sacerdocio sin tener el llamado para ello. Es decir, que no solamente establece una adoración falsa, sino un sacerdocio falso. Y fiestas en competencia de las fiestas que se realizaban en Jerusalén. Todo lo que él hace es para contrarrestar la adoración que se daba en Jerusalén. Ahora, no era solamente levantarse en contra del rey Roboam, no era solamente levantarse en contra de la tribu que estaba ahí, sino que se estaba levantando en contra del diseño de Dios.
Las cosas, por muy buenas que parezcan en muchas ocasiones, por muy buenas intenciones que tengan, pero que se salen del orden divino, del orden establecido por el Creador, que se salen de la palabra del Señor, óigame bien, va a tener consecuencias y no tendrá el respaldo del cielo. A este hombre se le olvidó lo que Dios le había prometido y comenzó a establecer la más grande apostasía, a cometer el más grande pecado. De hecho, el verso 33 y 34 de Primera de Reyes 13 dice que este fue el gran pecado de Jeroboam. No fue cualquier pecado. Trajo la costumbre cananea y de los egipcios al pueblo de Israel. Lo que una vez Dios había prohibido por medio de Moisés, Él lo reafirma y lo establece en Jerusalén, en Israel. Estableciendo un centro de adoración en Betel, cuando Betel no estaba llamada para eso. Había un centro de adoración de fiesta solemne en Jerusalén. Y en la otra parte lo hace en Dan. Así que todo esto comienza a generar la adoración a dioses paganos. Los becerros de oro simbolizan la fertilidad y la fuerza. Fertilidad y fuerza. Cuando hablamos de fertilidad, en la mayoría de las ocasiones esta palabra va relacionada y envuelta con actos inmorales. De hecho, Éxodo 32, cuando habla de que el pueblo de Israel comenzó a adorar al becerro de oro, no solamente habla de que se sajaron o se cortaron las pieles, se cortaron el cuerpo para derramar sangre, sino que también cometieron actos impuros, orgías sexuales. En la mayoría de las ocasiones la palabra idolatría va relacionada con la palabra desorden sexual, la inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que están haciendo la gente en las ferias? Después que salen, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en las fiestas que realizan en el Brasil? Los carnavales. ¿Sabe qué hace el gobierno en ese tiempo? El gobierno en ese tiempo regala millones de preservativos para esos días. Imagínense. Así que estos dioses representaban la fertilidad y la fuerza. Dioses paganos de los cananeos, dioses que el mismo Creador había dicho y ordenado que no agarrarían las costumbres de los cananeos, pero también había dicho que no tuvieran las costumbres de quienes, del pueblo de Egipto, de donde ellos habían salido. La orden de Dios en el libro de los Levíticos al pueblo de Israel es que no tomaran las costumbres ni adoraran a los dioses paganos que tenían los egipcios, pero que tampoco tomaran las costumbres de la gente, los pueblos que estaban viviendo en Canaán, a quienes ellos iban a desalojar. 7 pueblos, que después les voy a hablar de eso. 7 pueblos que tenían que desalojar. Así que era una orden directa de parte del Creador, pero ellos decidieron hacer las cosas a su manera. Diga, lo hicieron a su manera. El verso 32 o 33 del mismo capítulo 12 dice que eso fue una invención ¿de quién?
de Jeroboam no fue algo por el Espíritu, no fue algo diseñado por el Creador, no fue algo por dirección de Dios, sino que fue algo que él decidió establecer nuevos centros de adoración, decidió establecer un tipo de sacerdocio fuera del orden levítico, decidió establecer fiestas solemnes en contra de las fiestas que se estaban realizando en Jerusalén, y desviar al pueblo de la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque en el centro de adoración que había en Jerusalén no habían becerros de oro para adorar. Se adoraba al verdadero Dios, al Creador. Y aunque habían ciertas cosas en esos lugares, ciertos utensilios, no adoraban a dioses paganos, adoraban al Creador. Pero este decidió desviar el corazón del pueblo. Estoy dando todas estas cosas para que vaya teniéndolo allí, para entrar en el centro del mensaje. De manera que estos dos becerros de oro representaban una deidad divina en medio de ellos, en esos lugares. Para ellos representaba eso, pero para Dios no representaba eso. Para Dios representaba una rebeldía, para Dios representaba una contrariedad a lo que Él había establecido. Estos dos lugares estratégicos fueron establecidos por Él para alejar al pueblo de Israel de la verdadera adoración en Jerusalén. En Jerusalén. De manera que esto lleva a Jeroboam a establecer su propio centro de adoración, compitiendo con el centro de adoración en Jerusalén. Diga, su propio centro de adoración. Téngalo ahí. De manera que con esto estaba alejando al pueblo de el Eterno, del Creador, de aquel que había establecido la verdadera adoración en aquel lugar, Jerusalén, y los estaba llevando a la idolatría, como hizo Aarón en aquel momento, haciéndole becerros de oro. Y lo tremendo de todo esto es que Jeroboam le dice: hey, ustedes han ido muchas veces a Jerusalén, estos serán sus dioses a quien ustedes van a adorar. Y el pueblo de Israel, las 10 tribus que estaban bajo el gobierno de Jeroboam, sin mucho que hacer, obedeció a esa orden, sin pensar que lo que estaban comenzando a hacer traería consecuencia y el enojo del Creador, sin pensar que lo que estaban comenzando a hacer traería la ira del Señor sobre ellos. Y en esto la iglesia tiene que estar apercibida. ¿Apercibida en qué? Que usted no puede dejarse llevar por cualquier cosa. Usted tiene que dejarse llevar por lo que Dios ha establecido en su palabra. Ellos comenzaron a obedecer la orden de Jeroboam. 10 tribus comenzaron a inclinarse a la adoración pagana, a ídolos paganos, a dioses paganos. Y el pueblo de Israel comenzó a desviársele el corazón. Imagínense, aquel que Dios le había dicho: te voy a entregar 10 tribus, porque traje como profecía que dividiría al pueblo de Israel, y voy a dejar una en Jerusalén, pero a ti te voy a dar 10. De 12 porciones le dio 10. ¿Qué hizo él con esto? Comenzó a establecer su propio centro de adoración.
Esto no solamente era una manifestación física, sino que era algo que estaba dentro de su corazón. ¿Qué era lo que él quería y anhelaba? ¿Cuál era el centro de esto? De hacer los dos lugares de adoración, de hacer los becerros de oro, de establecer un sacerdocio fuera el sacerdocio de Leví. ¿Qué era lo que estaba en el centro del corazón? Que el pueblo no se le fuera. Agárrese de la silla. Cuando tú haces algo que va en contra del mandamiento de Dios, aunque no estás viendo un becerro de oro ahí, ese algo, esa persona está representando tu becerro de oro y tú estás estableciendo tu propio centro de adoración. Se lo voy a ir soltando más claro. Cuando la madre le alcahuetea al hijo que se meta en el cuarto con la muchacha, que no es la novia, estás estableciendo tu propio centro de adoración, porque estás diciéndole al Dios del cielo que para ti es más importante tu hijo, que aunque quebrante la palabra de Dios en tu casa, tú estás metiendo un becerro de Baal allí, estás metiendo un becerro de oro allí. Aquí ahora comienzo con el mensaje. Cuando la esposa o el esposo ama más al hombre, la esposa en el caso de la esposa, o ama más a su cónyuge, y no le importa que viole los mandamientos de Dios, esa persona que tiene el conocimiento, no le importa a violar la palabra del Señor por obedecerlo, entonces estás estableciendo tu propio centro de adoración. Cuando la mujer dice: a mí no me importa que mi marido beba, no me importa si anda como quiere, yo también lo voy a acompañar para que nadie se meta por allá. Entonces, en ese momento, al quebrantar la palabra de Dios, estás estableciendo tu propio centro de adoración. Estás cometiendo la misma apostasía que hizo Jeroboam. En otras palabras, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam se fue en contra del mandamiento de Dios y lo establecido por Dios. ¿Por qué entró en una apostasía y en una rebeldía y desobediencia? Porque quiso hacer algo en competencia con lo que Dios había establecido. Se fue por encima de lo que Dios había establecido. Y cuando hace eso, establece su propio centro de adoración, contrario al centro de adoración que Dios había establecido. Cuando alguien, oiga bien, cuando un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios decide hacer algo contrario a la palabra de Dios por alguien, está estableciendo un becerro de oro y un centro de adoración diferente. ¿Está aquí todavía? Hoy vine a atacar los centros de adoraciones que tienen en los corazones. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. En eso estamos claros. Pero hay gente que hace del trabajo su Dios. Y cuando tú haces de tu trabajo tu Dios, estás haciendo lo mismo que hizo Jeroboam. Estás poniendo un becerro de oro. Ese trabajo representa el becerro de oro que levantó Jeroboam. Y estás estableciendo tu propio centro de adoración. Porque si el trabajo, y yo no estoy en contra del trabajo, por eso le dije que la Biblia enseña que el que no trabaja, que no coma. Pero hay gente que se pasa de más. Hay gente que deja las cosas de Dios por el trabajo.
Y me impresiona y me molesta. Aquí voy a sacar el cayado del pastor, pero para darle un trancazo a cada uno. Me molesta cuando alguien me dice: pastor, voy a dejar de hacer esto. Y yo entiendo ciertos balances, ¿no? Voy a dejar de hacer esto para Dios para hacer esto. Me molesta. Hoy le estoy vaciando mi corazón. Me molesta. Y yo entiendo que el orden de Dios, voy a explicar esto para dejarlo bien claro: Dios, la familia y el trabajo. Yo no estoy hablando de que alguien deje de trabajar para sostener la familia. Hay que hacerlo. Pero yo estoy hablando del exceso de trabajo. Y que si usted se esfuerza para trabajar el tiempo que trabaja secularmente, ¿por qué no se va a esforzar para trabajarle a Dios? ¿Por qué usted no se va a esforzar? Mire, yo tenía negocios en Maracaibo. Mi esposa puede darle testimonio de eso. En temporadas escolares, nosotros nos ganábamos en 2 meses el dinero para vivir en un año. En 2 meses nos ganábamos el dinero para vivir en un año. ¿Me está escuchando? Y a veces nos tocaba, y ella es testigo de eso, nos tocó dejar el negocio botado, algunas veces cerrado, por ir a trabajar en la emisora que usted conoció aquí como Radio Perijá, cuando era cristiana. Nos tocó en algunas ocasiones dejar cerrado porque no teníamos a quién dejar ese día que nos tocaba. Y si no, nos turnábamos Arauz y yo, uno allá y otro aquí. Y que eso era colapsante cuando habían las ventas allí. Mucha gente, mucho riesgo de que se llevaran cosas. Pero sin embargo, decidimos trabajarle a Dios. Cuando usted decide trabajar excesivamente, sin sacar el tiempo de Dios, y se esfuerza más para el trabajo que para las cosas de Dios, usted tiene un becerro de oro y no se ha dado cuenta. Usted ha establecido su propio centro de adoración y no se ha dado cuenta. Aló. Le voy a soltar un bombazo ahora. Pero duro va a sonar. Si usted pasa más tiempo con el celular, viendo TikTok, viendo Facebook, viendo Instagram, que con Dios, usted también tiene un becerro de oro. Se estableció su propio centro de adoración. Aló. Y yo tengo celular, yo no estoy en contra de los celulares. Hay que usarlo debidamente. Si usted lo usa para la edificación, está bien, gloria a Dios. Pero si lo está usando para ver cosas tontas, chistes, anécdotas y un montón de cosas que no edifican, usted tiene un becerro de oro ahí en su casa y no se había dado cuenta. Aquí voy a soltar uno más duro. ¿Qué es lo primero que usted agarra cuando se levanta? Pastor, para ver la hora. No. Aceptable. Pero a veces no solamente para ver la hora.
En la iglesia vamos a tener que empezar a demandar que todos traigan Biblia y no traigan la Biblia en el celular. ¿Por qué? Porque de repente agarran el celular y están viendo la Biblia, están con las buenas intenciones, pero llega el mensajito, ¡pluc! Si usted le ha contestado dentro de la iglesia, para usted ha sido más importante. Aló, oiga bien lo que está ahí, lo que voy a decir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si usted le ha contestado en medio de la palabra, en medio de la adoración en la iglesia, a menos que sea algo de extrema urgencia, pero si son cosas que se pueden manejar después y usted le ha contestado, aún en la iglesia usted estaba adorando su becerro de oro. Ay, 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 la cosa está fuerte. De manera que si tiene su celular, utilícelo bien aquí. La palabra de Dios y más nada, a nadie le conteste. A menos que sea una emergencia extrema. Pero lo que le da a Dios tiene que ser lo mejor. El tiempo que usted le está entregando a Dios tiene que ser lo mejor. Tiene que ser lo más especial, lo más maravilloso. Yo me río cuando me van las cosas. Si la novia deja a Dios por el novio, ese es el becerro de oro. Si el novio deja a Dios por la novia, ese es el becerro de oro que tiene. Es que si mi marido me deja, me muero. Ese es el becerro de oro. Y viceversa. Hay hombres que dicen, es que si me deja la mujer, me muero. Yo los he visto llorando. Así que marido, trate bien a su mujer. Ese es el becerro de oro. Pedrito, te voy a tomar como ejemplo, chicos. Si yo suspendo a Pedro, por razones que tenga, pues nunca voy a buscar hacer algo para dañar a nadie, y Pedro se me va de la iglesia, el becerro de oro de él era el diaconado. Porque cuando alguien ama a Dios, lo ama por encima de lo que sea. Oigan las madres que dicen, se pueden meter con quien sea, pero no se metan con mis hijos. Porque si se meten con mis hijos, aló. Si se meten con los muchachos, me van a ver a mí como una leona. Los demonios dicen, ¿oyeron? ¿Escucharon lo que dijo? Ahí está el becerro de oro. Métanse con el becerro de oro y se van a ver cómo va a reaccionar. Va a abandonar a su Dios, va a comenzar a fallarle a su Dios, se va a irar, va a pecar, va a pelear porque se le metieron con los becerros de oro. Se le metieron con su propio centro de adoración. Dígale que está a su lado, esto está bueno. Por eso es que hay algunos que no les gusta cantar, es que si lo pierdo todo. ¿Sabe quién estaba definido
completamente. Oh. Perdió en un día todo. En un día todo. Y lo más fuerte que perdió fueron 10 hijos en un día. 10 hijos. Las madres que han perdido un hijo saben el dolor que es, multiplicado por 10. La mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo: aunque él me matare, yo en él voy a seguir confiando. Eso habla de un corazón que estaba definido cuál era su centro de adoración. Así que tenemos que comenzar a evaluar aquellas cosas que podemos haber establecido en nuestra vida, que en el momento que alguien comienza a tocarlas, se convierten en el becerro de oro, o comenzamos a verlo como aquello que estamos adorando. Pero que en el corazón es un becerro de oro. Jeroboam decidió preparar su centro de adoraciones para no permitir que el pueblo de Israel fuera a Jerusalén a producir la verdadera adoración en el lugar que Dios había determinado. En el lugar que Dios había dicho. Y estaba manifestando lo que él quería. Quiero que me sirvan a mí todo el tiempo. Y les prohibió la verdadera adoración. Vamos, tóquele el hombro al que está a su lado y dile: ten cuidado con las cosas que amas. El que ama a padre o madre más que a mí. Y la Biblia dice que hay que honrar padre y madre, ¿o no dice? Pero hay otro versículo que dice: el que no aborrece a padre y a madre no es digno de mí. Esa palabra aborrecer no indica despreciar. Habla de amar menos de lo que amas a Dios. Nuestros padres se merecen una honra. Nuestros padres se merecen un aprecio. Nuestros padres se merecen nuestro amor. Pero eso tiene un balance hasta dónde debe llegar. Porque cuando el amor hacia papá y hacia mamá se va por encima del amor a Dios, ahí hay un becerro de oro. Allá hay becerro de oro y no se había dado cuenta. Hoy estoy sacando a flote los becerros de oro que estaban escondidos, que algunos no se habían dado cuenta que los tenían. ¿Aló está aquí todavía? Y eso genera una adoración falsa. Porque creemos, oh Dios, gracias. Porque cuando la persona dice amar a esta otra persona más que a Dios, o que lo expresa, lo manifiesta y no es que lo expresa, está estableciendo a esa persona como su mayor adoración, y no es Dios, no es el Creador, no es el Señor, sino que es aquella persona. Por lo único que usted en la vida y yo no podríamos vivir sería sin Dios. Todo lo demás debe estar para abajo después de Dios. Nada puede estar encima del Creador, del Eterno, del Señor. Todo tiene que estar por debajo. Por eso la Biblia habla de amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu celular. Eso se lo añadí yo ahorita.
con todo. ¿Aló está aquí todavía? De manera que este hombre estableció su propio sacerdocio, su propia adoración, su propia fiesta y sus propios dioses. Yo le he dicho varias ocasiones, y aquí voy a guardarlo a usted, pero yo sé dónde tengo que estar parado yo. Si usted ve que ando haciendo cosas incorrectas, indebidas, en pecado, no me siga. Siga primeramente al Creador. Siga al Creador. ¿Por qué? Porque por encima de esta autoridad pastoral que tengo está la autoridad del Creador. Y como pastor tengo que hablarle estos principios, porque yo tengo que entender hasta dónde llega mi obediencia en Dios. Y que cuando esa obediencia va en violación al mandamiento del Creador, entonces yo debo sujetarme al Creador, al Señor. Y no puedo establecer como iglesia, y ahora hablo centrado acá a lo que pastoreo, a lo que dirijo. No puedo tratar de establecer esto como el único centro de adoración. Donde usted vaya va a adorar a Dios. Y hay casos donde miembros de la iglesia me han pedido permiso: pastor, voy para tal congregación, voy para tal lugar, voy a estar en tal lugar. Es más, algunos me dijeron después de la pandemia: pastor, yo estaba congregándome en tal iglesia porque aquí se había cerrado. Me dijo: pastor, yo estuve allá. Gloria a Dios porque estuvo ahí. Gloria a Dios porque corrió. Gloria a Dios porque escuchó la palabra. Gloria a Dios porque la recibió. Yo no, a menos que vea un peligro, sería la única forma que yo le dijera: quédese quieto, no vaya. A menos que yo vea que haya, no quiero entrar en detalles de eso, ciertas cosas indebidas dentro del lugar a donde va, yo le digo que no vaya. Pero de resto le digo que vaya. Ahora, si un líder o un diácono me va a decir que va en el servicio de oración a ir a otra congregación, entonces yo le digo: no, porque no agarras otro día. ¿Va a dejar su responsabilidad en la iglesia para ir a otro lugar? Y eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Y el que me ha dicho, y óigame bien, el que me ha dicho: pastor, me voy para otra congregación, lo he bendecido. No lo he maldecido, lo he bendecido. Le he dicho que se vaya. Ahora hay otros que andan con su rebeldía, ya es otra cosa, una rebelión. Pero los he bendecido. ¿Por qué? Porque si alguien no se siente cómodo aquí y quiere ir a otro centro de adoración, que vaya. ¿Lo está aquí todavía? Es más, si tengo que darle la carta de membresía, se la doy. Yo no tengo problema con eso. Y no estoy votando a nadie. Le estoy dando ejemplos de cómo se trabaja. Porque yo sé que en el tiempo antiguo el centro de adoración era Jerusalén. Pero hoy en día dice que donde sea que podamos estar, lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: vendrán días donde me adorarán en espíritu y en verdad. ¿En dónde? En todo lugar donde estén. De manera que esta gente trató de que el pueblo de Israel adorara al Creador por medio de las imágenes. Aquí voy con otro bombazo de los buenos. Hay gente que no quieren estar en las iglesias porque quieren tener su propio centro de adoración. ¿Aló? Hay gente que dice ser profeta y tienen el centro de adoración en la casa.
Y lo más tremendo es que hay gente que va para allá a buscarlo. ¿Dónde funcionan los ministerios? ¿No es en la iglesia? Y esto no quiere decir que en algún momento alguien pueda ir a buscar un consejo de alguien, pero tiene que estar funcionando dentro de una iglesia. Pero hoy en día hay, entre comillas, apóstoles y entre comillas profetas que están funcionando aparte, solos, en una casa. Y no estoy diciendo que no hayan profetas, no estoy diciendo que no hayan apóstoles, hay, pero hay gente que ha levantado su propio centro de adoración. No quieren sujetarse a nadie, no quieren estar bajo autoridad y establecen, eso lo hemos visto nosotros a través de los años. Y hasta a mí me tocó siendo nuevo creyente. Mira que una hermana que decía que era profeta en un cuarto por allá, parte de la célula familiar, nos llevó la líder de célula familiar para aquel lugar. Y hoy en día entiendo todas estas cosas. Los ministerios funcionan bajo autoridad y en una congregación. Entonces hay gente que no quiere estar bajo autoridad, pero quieren establecer su propio centro de adoración. Quieren establecer su propio centro de sacerdocio. Quieren hacer sus propias cosas, pero no quieren aprender la obediencia. Aló. Sé que muchos de esta casa podrán ir a otros lugares y los van a ungir como diáconos, ancianos y otros hasta ministros. Sí, eso es sincero y claro. Hasta ministros. La Biblia me dice a mí que no pongamos las manos con ligereza. Estaba hablando en cuanto al ministerio. Eso no es cualquier cosa, es una responsabilidad. Y dice la Biblia que no hay palabra más segura que la palabra del Señor. La profecía más segura. Hay 4 niveles de profecía. Está la profecía absoluta de Dios, que es la palabra del Señor. Y están los 3 niveles, los otros 3 niveles, que operan bajo la personalidad de un profeta o de alguien que Dios mueve en esa área. Pero segura del todo es la palabra de Dios. No estoy diciendo que las profecías no sean seguras por medio de los profetas. Algunas son y otras son buenas. Pero oiga bien, usted no puede apartar la profecía segura, que es la palabra absoluta de Dios, por lo que alguien le haya dicho. Eso no es cambiable. El cielo, a ver, no oigo. El cielo a la palabra no pasará. Cuidados con los centros de adoración propios. Líderes de células, cuidado con lo que estás dirigiendo. Todo líder de célula tiene la responsabilidad de formar gente, pero no solamente tenerlos allí, sino impulsarlo a que se conecten al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando usted no hace el esfuerzo por ello, usted está formando gente para usted, está estableciendo su propio centro de adoración. Yo no estoy estableciendo gente para que estén aquí. En el momento que Dios me diga que impulse y vote a alguien, lo voy a votar. ¿Dónde está por ahí? Darlington, ven acá. Este negrito que usted ve aquí, pronto lo voto de aquí.
Cuando Dios me diga lo voy a sacar, lo voy a botar, le voy a decir, anda, vete. Y hay otros cuantos que tengo en la mira. Y sé que está llegando ese tiempo de comenzar a soltar gente para diferentes lugares. Pero yo no lo estoy reteniendo aquí por gusto. Yo lo estoy reteniendo porque tengo que formarlo. Y aunque salgan igualito, voy a seguir formándolo. Entonces usted no está aquí por casualidad. Aquí no estamos estableciendo un centro de adoración aparte de todos los centros de adoración. Le estamos formando para que usted salga a hacer el trabajo del Señor. Eso es lo que queremos. En estos días hablaba con Gumer. ¿Dónde está Gumer por ahí? Allá está, ahí, Señor. Yo todavía no sé a dónde va a ir Gumer. Y en estos días le dije, oremos a Dios que no sea tan lejos. Pero todavía no sé a dónde va a ir, pero Él va a salir también a hacer su trabajo. Igualmente todos los que Dios determine que saldrán. Otros seguirán haciendo su trabajo en cada área. Dios tiene su gente en el cuerpo. En el cuerpo. No va a pasar así. No le voy a fallar a Dios, ni tampoco me voy a ir antes de tiempo. Pero algo le voy a decir. Hay gente que viene a la casa y cuando oye a algunos de los líderes de la casa predicando, dice, no, hoy no predicó el pastor. O si sabe que no voy a estar yo, dice, no, yo no voy a estar. Aquí no estamos edificando un templo para Ramiro Pernía. Aquí estamos edificando un lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo el que se para ahí va a traer palabra de Dios sobre su vida. No menosprecie a los ancianos ni a los líderes que están ahí. Reciba a Dios, vea a Dios ahí. Todo el que se pare aquí para hablarle la palabra del Señor, usted mire a Dios ahí parado. Diga, ahí está Dios. Dios me va a hablar hoy, me va a enseñar, me va a traer principios. ¿Por qué? Porque cuando esté Gómez por allá por fuera, yo voy a tener que irlo a visitar. Cuando esté Darlington por fuera, yo voy a tener que irlo a visitar. Cuando estén cada uno de los líderes o pastores que Dios haya llamado, yo tengo que irlo a visitar. Y entonces cuando me toque salir a ir a edificar esa iglesia, a seguir trabajando, a seguir enseñando allá, ¿qué va a hacer usted con el que quede aquí? Y Dios es testigo, Señor, yo soy libre de eso. Pero si alguien tiene como becerro de oro a Ramiro Pernía, vaya sacándolo. Mire a Dios siempre. Porque me toca irme para el cielo, que no va a pasar todavía sino hasta el momento que Dios determine. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a ir de la iglesia porque ya no estoy? Usted venga para seguir a Dios, para buscar a Dios a esta casa, para recibir de parte de Dios, para recibir de parte del Señor, para recibir la impartición del cielo. Aleluya. Para eso es que tiene que venir para acá, a recibir de Dios. No de los hombres, nosotros solamente somos un canal. Se lo voy a decir más coloquialmente, somos el burrito donde el Señor va montado. Eso es lo que somos nosotros. Más nada, más nada. Él es el que hace todo, Él es el que trae la palabra, Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye, Él es el que nos prepara. A Él tenemos que adorar. Solamente al Dios del cielo, al Creador del universo, al Dios Todopoderoso. Oye,
Así que tenemos que evaluar las cosas que se han convertido en dioses en nuestros corazones y que no nos estamos dando cuenta. Y tenemos que comenzar a eliminar esos centros de adoraciones falsos que hemos puesto en nuestros corazones. Puesto en nuestros corazones. Por causa del pecado de Jeroboam y la apostasía que hizo, Dios le dice a Jeroboam: ninguno de tus descendientes van a tener muerte natural. A tu descendencia se la van a comer los perros y las aves de los cielos. Miren lo grave que fue esto para Dios. Y a la noche le voy a hablar de la apostasía de Salomón, porque él fue el que le dio entrada a estos espíritus demoníacos. Usted conocía, y sé que la mayoría de nosotros habíamos visto esto, pero mientras estaba leyendo todos estos capítulos, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, en el 16 de Primera de Reyes aparece Jezabel, que es la mujer que nosotros vemos que se la comieron los perros. Pero la palabra fue dada primeramente a Jeroboam por causa de lo que él había hecho y haber establecido estos centros de adoración y desviado al pueblo. Dios le dijo: hey, tu descendencia se la van a comer los perros. Tu descendencia se la van a comer las aves de los cielos. En otras palabras, no tendrá una sepultura. Eso fue lo que pasó con Jezabel. Anótelo allí y usted lo va a leer en su casa. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 11. Si usted se pone a estudiar los demás capítulos, se va a dar cuenta que la mayoría de los reyes que siguieron a Jeroboam siguieron el mismo camino. Y a ellos también se le dijo lo mismo. A Baasa, en Primera de Reyes capítulo 16, verso 1 en adelante: por causa de seguir el camino de Jeroboam, le dijo el Señor: tu descendencia se la van a comer los perros y las aves de los cielos. Por causa del pecado de Jezabel, Dios profetizó que se la iban a comer los perros, que no tendría sepultura. Aló, ¿está aquí? ¿De dónde sale Jezabel? Y esto se lo voy a dejar para por la noche, la tarde. ¿De dónde sale Jezabel? ¿Hija de quién era? ¿De qué pueblo? ¿Y qué Dios adoraba? Esto y más en el próximo capítulo. En Primera de Reyes capítulo 11 enseñamos a la tarde. Y ahí le voy a explicar eso. Padre, te doy gracias por este pueblo. Si hay cosas en nuestros corazones, Señor, que hemos puesto como dioses delante de ti, desde hoy, Señor, comenzamos a identificarlas y a ponerlas en su lugar. Se llame como se llame, sean cosas, sean carros, sean lugares, casas, cosas que hay que hacer, papá, mamá, hijos, familiares. Si hay alguna cosa que no hayamos visto, Señor, que se ha establecido como un centro de adoración en nuestro corazón, te pedimos que seas tú trayendo a la luz cuáles son esas cosas. Mucho de tu pueblo ha identificado cosas que se han establecido como un Dios pagano delante de ti.
Y sabemos, Señor, que aunque trabajemos en tu obra y no dediquemos tiempo a ti, también es un Dios pagano. Porque el primer lugar se lo estaríamos dando a las obras. Señor, saca a la luz cada una de las cosas que puedan estarse convirtiendo en un becerro de oro en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Que cada uno de nosotros podamos poner en nuestros corazones a ti como el primer lugar, Señor. Que lo único que nos lleve a sentirnos asfixiados, sin aire, es cuando no te tenemos a ti. Sin ganas de vivir es cuando no te tenemos a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que cada corazón pueda centrarse en tu perfecta voluntad. Que nuestros corazones, Señor, puedan tener esa vida para ti, Señor. Y que lo demás sea de segundo. La familia, y de tercero las demás cosas que tendremos que hacer, la iglesia, y luego las demás cosas, Señor. Pero queremos que tú seas el centro de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, hable con Dios ahí donde está. Dice que nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Usted conoce cuáles son las cosas. Y aunque sea la cocina, aunque sea la casa, y eso le ha llevado a descuidar a Dios, eso es un becerro de oro. Si es el hijo, la hija, los padres, si eso le ha llevado a descuidar su relación con Dios, eso es un becerro de oro. Si el hacer cosas te ha llevado a descuidar tu relación con Dios, eso es un becerro de oro. Si el trabajo te ha llevado a descuidar tu relación con Dios, también es un becerro de oro. Y no estamos diciendo que dejes de trabajar, sino que ordena lo que tengas que hacer. Vamos a hablar con Dios. Tú eres el que conoces y sabes cuáles son las cosas que te están alejando de Dios. Hay relaciones de noviazgo que alejan de Dios. Y si ese novio te está jalando para el mundo, esa novia te está jalando para el mundo, eso es un becerro de oro que te está desviando del propósito de Dios. Si es la televisión, si es el celular, si son tus redes sociales, y eso te está llevando a descuidar tu relación con Dios, es un becerro de oro. Todo lo que esté por encima de Dios y que te lleve a descuidar tu relación con el Creador, ese es un becerro de oro que hay que eliminarlo. Y allí tendrías que levantarte como hizo Josías y Asa, que comenzaron a eliminar todos esos lugares altos. Tienes que eliminar cada lugar alto que sea establecido como un Dios en tu corazón. Tienes que eliminarlo. Cuando hablo de lugar alto es porque esos lugares eran montañas donde establecían estos dioses ajenos. Así que todo aquello que esté obstruyendo tu relación con Dios es un becerro de oro que hoy hay que romperlo, que hoy hay que quemarlo, que hoy hay que eliminarlo, sacarlo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, habla con tu Dios ahí donde está.
Y si en muchas ocasiones la familia en la casa es más importante que la santidad de tu hogar, para Dios es otra cosa. Ese es un becerro de oro. La gente que llegue a tu casa tiene que adaptarse al lugar que está y hablar sin decir palabras obscenas, sin decir vulgaridades. Tienen que saber que tu casa es lugar santo. Si tienes que poner carteles y decir esto es una casa de Dios, no se dicen vulgaridades, vas a tener que hacerlo. Pastor, es que a mí me gustan estas cosas y tú sabes que te están alejando de Dios. Tienes que cortar ese becerro de oro. Jóvenes, no se dejen entretener por tantas cosas hoy en día. Juegos de Ataris. Hay gente que le ha costado sacrificar el fútbol, sacrificar el basquetbol, sacrificar juegos, y que saben que esos juegos le están trayendo problemas, porque hay momentos donde la gente puede recrearse, pero otra cosa es cuando no puedes estar sin hacer eso. Ese es un Dios que has establecido en tu corazón. Son dioses paganos. Habla con tu Dios ahí donde está y dile: Señor, desde hoy voy a comenzar a sacrificar. Si son las novelas, la televisión, las películas que no te están edificando, dile: Señor, desde hoy la voy a eliminar esos lugares altos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar con Dios ahí donde estás. Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Derrama tu corazón delante de Él. Sé sincero con Él. Dice que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Él es quien escudriña la mente y el corazón de los hombres. A Él nada se le escapa. Si el becerro de oro es el carro que tiene Dios, dile: Señor, desde hoy voy a ponerlo para trabajarte a ti, Señor. Voy a bendecir a mis hermanos. Voy a bendecir a la familia. Habla con Dios ahí donde estás. Y mientras la iglesia habla, yo quiero hacer el llamado a aquellos amigos que hoy han venido. Amigos que no tienen a Jesús. Amigos que no han recibido a Cristo como Salvador. Amigos que todavía no han tenido esa experiencia personal con Jesús. Ven a Jesús. Él te ama y quiere cambiarte. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregarle su corazón a Jesús? Aquí hay un amigo. Bienvenido. Bendiciones. Él se está reconciliando. Él estuvo en la marcha para Jesús. Sí. Pero Dios hoy va a sanar tu corazón. Oren por él. ¿Habrá alguien más que quiera? ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús como Salvador? Este hombre, viene Randy también, que se va a reconciliar.
¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús? Vamos, salga de su asiento. Ahí está el varoncito también. Oren por él. Ya oraste. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesús? Sacrifique el becerro de oro que tiene ahí. Es que no puedo dejar la cerveza, no puedo dejar de bailar. Sacrifique ese becerro de oro hoy y dele su corazón a Jesús. No espere cambiar para venir a Jesús. Deje que Jesús lo cambie. Vamos, venga a Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón a Jesús? ¿Habrá alguien más? Aquí viene un joven. Sí, gloria a Dios. Bienvenido. Allí, Dardo. ¿Habrá alguien más? Aquí viene un caballero también. Ora por él y ora por sanidad y bendición. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús? Allí donde está, usted también puede hacer esta oración. Los que me están viendo a través de las redes y me están escuchando a través de la radio, donde sea que estés, repite conmigo estas palabras. Di: Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Clamo a ti, Señor, para que me perdones por cada uno de ellos. Hoy declaro, Señor, que tú eres mi Dios y que yo soy tu hijo. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Dios, por recibirme hoy. Gracias, Señor. Amén y amén. Están bendecidos.